Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 14 de mayo de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El presidente Uribe recursa al fiscal y al vicefiscal. Los prejuzgamientos son tan obvios, tan estridentes, tan grotescos, que casi que podría economizarse el presidente Uribe el detallado memorial que presentó ayer ante la Fiscalía. El fiscal no es juez, el fiscal es parte dentro de un proceso político. Petro tiene medida cautelar. Lo dijimos en la hora de la verdad, lo dijimos varias veces. El compromiso de Santos era convencer al consejero de Estado, al famoso doctor Arenas, para que hiciera lo que hizo. Y la contrapartida era que Petro lo apoyaría políticamente. Y resultó exactamente como lo dijimos. Se demoró unas semanitas, pero la cosa iba a llegar y llegó. Petro tiene medida cautelar, Santos tiene el apoyo de Petro, hágame el favor, mi Dios los cría y ellos se juntan. De manera que todos cumplieron, el consejero de Estado cumplió, el doctor Santos cumplió con Petro, Petro cumple con el doctor Santos y ahí está la prueba. Si alguien tenía dudas sobre lo que dijo la hora de la verdad, ya no tendrá ninguna. Otro secuestro en Santa Marta. Fue liberado Ricardo Trujillo Mejía. ¿Cuántos secuestros hay en Santa Marta? La seguridad en este país se acabó. El Tuzo Sierra se queda en los Estados Unidos. Hace unos cuantos años, los narcotraficantes decían que preferían una tumba en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos. Ahora es al revés. Ahora lo que quieren es una cárcel en los Estados Unidos que les permite quedarse allá, vivir allá, estar muy contentos y muy tranquilos, y desde allá mandar mensajes con la Fiscalía General de la Nación. El precio del dólar. Esta es una cuestión de alta significación económica para el país. El gobierno dice que lo quiere poner a 2.000 pesos y mandó la Tesorería General de la República a comprar dólares. Uno no sabe qué va a hacer la Tesorería General de la República con los dólares que compra, cuando estimulan la llegada de capitales golondrina. Esa es una buena prueba. Y cuando estimulan el endeudamiento externo, el del mismo gobierno y el de los particulares, con una tasa alta de interés que hace que las tasas de interés en los Estados Unidos sean muy apetecibles por los que van a tomar créditos en Colombia. De manera pues que palos de ciego, políticas contradictorias, todo al revés, pero los analistas insisten en que el dólar vuelve a caer y que se podrá ubicar entre 1.875 y hasta 1.850 pesos. Resultado de los capitales golondrina, resultado del endeudamiento externo, no de las exportaciones porque caen aparatosamente. Tal vez sí, reducción de las importaciones porque la actividad económica del país cada día se deprime más. Pide el doctor Santos que el candidato Óscar Iván Zuluaga dé la cara. Doctor Santos, se le olvida cuánto tiempo hace que venimos clamando para que sea usted el que dé la cara, enfrentado al doctor Óscar Iván Zuluaga, a Marta Lucía Ramírez, a Clara López. Todos, el país entero, y los precandidatos le pidan a usted a gritos que salga de su cueva, que le dé la cara a los colombianos, que le diga a esas cadenas de televisión que usted mantiene sufragadas con altísimas publicidades oficiales, que organicen un debate al que tiene derecho el país, un debate como se estila en todas las democracias, y entonces Óscar Iván Zuluaga le da la cara. Claro que le da la cara, y usted también le da la cara a Colombia, y se la da
ante los candidatos Zuluaga y Marta Lucía Ramírez y Clara López y ante el país entero. No se esconda más, presidente Santos, no se esconda, porque quien lo va a encontrar a usted es el pueblo colombiano el próximo 25 de mayo, por muy metido que esté debajo de la cama. El Consejo Nacional Electoral sale con otra de sus decisiones que uno no sabe si son de resolución, de sentencia o simplemente de comunicado, porque el Consejo Nacional Electoral es la corte más extraña del mundo. A esa sí que le convendría aquel título con que don Ramón del Valle Inclán se refirió a una corte extravagante y rarísima que había en España. La llamó la Corte de los Milagros. El Consejo Nacional Electoral es eso. Ahora dice que la Convención Conservadora es válida. Por consiguiente, la candidatura de Marta Lucía Ramírez es válida. Pero que necesita, quien lo creyera, que necesita una declaración del Directorio Nacional Conservador y que mientras ella no se produzca, los conservadores podrán hacer lo que les dé la gana. La Corte de los Milagros. Definitivamente el doctor J. Vives es el hombre de los milagros. Falleció Lorenzo Zambrano, el presidente de Cemex, uno de los mayores visionarios de la empresa privada en toda América y uno de los hombres ricos del mundo. Lorenzo Zambrano falleció en México. La impunidad es tema del debate. El único que no lo sabe es Germán Vargas Lleras, que como ha vivido tratando de construir unas casas que no ha construido, tal vez se le ha pasado por alto lo que es el debate de La Habana, porque ayer le decía al candidato a la vicepresidencia por el Centro Democrático, Carlos Holmes Trujillo, que si estaba enterado de que hubiera alguna idea sobre la impunidad de los bandidos de las FARC, era porque estaba chuzando conversaciones. No, doctor Vargas Lleras, no, doctor Vargas Lleras, es porque hemos leído a Jaramillo. ¿Usted no ha leído a Jaramillo? Lea a Jaramillo. Es porque hemos oído a Márquez y a París y a todos esos bandidos. ¿No los ha oído? Es bueno que los lea. Y es porque hemos leído y porque hemos oído al fiscal general de la Nación, que es el nuevo portavoz del régimen, diciendo que para la impunidad están las penas alternativas como el trabajo social. Doctor Vargas Lleras, de lo que se trata es de darles plena impunidad. ¿Usted no ha oído al doctor Santos diciendo que los quiere ver haciendo política? Si están haciendo política es porque no están en la cárcel, doctor Vargas Lleras. ¿Usted en qué mundo vive? ¿En qué país está? La extrema izquierda con Santos. Ya las FARC habían manifestado su apoyo al presidente Santos porque lo quieren tener ahí para tratar de quedarse con el país entero a través de Santos. Claro, Santos es el candidato de las FARC, eso no cabe duda ninguna, lo hemos dicho muchas veces. Ahora es el candidato también de lo que llaman los progresistas de extrema, encabezados por el doctor Jaramillo, el de aquí, no el de allá, no el de La Habana, y desde luego por Petro que está pagando el servicio que le hicieron con el magistrado del Consejo de Estado que acaba de dictar una medida cautelar que deja a Petro en la alcaldía. Y a propósito, a nadie se le ocurrirá una medida cautelar a favor de esta desdichada ciudad de Bogotá. A nadie se le ocurrirá proteger 8 millones de personas. El consejero de Estado ese que dictó la medida, que ya sabíamos que la iba a dictar porque él no da para otra cosa distinta, no se apiada de 8 millones de personas cuya suerte ha puesto a correr este desventurado magistrado en manos de Petro. ¿No se apiada de 8 millones de personas, doctor Arenas? Estados Unidos no apoya diálogo con Boko Haram en Nigeria. Recuerden que es el movimiento terrorista extremista
que tiene secuestradas 200 niñas. Las FARC tienen secuestradas más. Lo que pasa es que los secuestros de las FARC no se pregonan, no se publican, no se conocen, pero tiene mucho más de 200 niñas secuestradas. Obama dice que con un terrorista así no hay para qué negociar. En Venezuela, la oposición dio por congelado los diálogos con Maduro. Eso no va para ninguna parte. Y es intolerable que mientras están sentados los opositores en la mesa de negociaciones, los militares y paramilitares de Maduro estén en la calle rompiéndole la crisma a los estudiantes que se atreven a protestar. Eso, por supuesto, no tiene sentido. Maduro sale a decir que si rompen conversaciones son ellos, que él es un amigo de la paz. Mucho se nota. Tiene al país vuelto pedazos y quiere que la oposición corra con parte del costo político del desastre venezolano. Venezuela, por ejemplo, sigue manteniendo a Cuba, lo que le cuesta más de $1.000 millones al mes. En un país donde no hay crema de dientes, ni papel higiénico, ni harina de trigo para hacer arepas, es como mucho que le regale más de $1.000 millones a otro país a cuenta de nada. Hay diálogo en Ucrania con la Unión Europea, pero los ucranianos dicen que no aceptarán en el diálogo a los prorrusos del este, los que se quieren quedar con Ucrania oriental. Ya Putin se tragó Crimea, ahora se está tragando a pedazos a Ucrania oriental. Human Rights Watch dice tener pruebas del uso de armas químicas en Siria. Y un dato curioso, consumo de alcohol. El lugar del mundo donde más alcohol se consume es Europa, y Europa Central especialmente. Y en América, que ocupa el segundo lugar, América Latina, son Chile y Argentina los mayores consumidores. Eso tiene un secreto, y es un secreto a voces, y todo el mundo lo sabe. Es el vinito, el vinito. No hay europeo que no almuerce y que no cene con vino. Y esa misma práctica tienen chilenos y argentinos. De manera que aquí la gente se toma unos aguardientes, pero el fin de semana. Europeos, chilenos y argentinos toman vino todos los días y casi que a toda hora. Y en Hoy en la Historia vamos a recordar lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. La planificación y la empresa pública como modelo de desarrollo económico. ¿Por qué se llegó a esa conclusión? ¿Qué fue lo que eso significó? De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos en Facebook o en Twitter en @Hora de la Verdad y también a sintonizarnos a través de Wonder Radio y TuneIn en sus dispositivos móviles para que nunca se pierdan de la sintonía. Muy buenos días a todos. Bueno, hablemos del paro, un nuevo paro cuando falta muy poco para las elecciones presidenciales y cuando el candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuloaga, el partido del expresidente Álvaro Uribe, repunta por primera vez. Esta vez son los maestros que entran en paro indefinido a pesar de las negociaciones desesperadas de un gobierno al que yo creo que ya no le debe quedar más dinero ni más mermelada que repartir, honestamente. Los maestros dicen que son los profesionales peor remunerados del Estado y tampoco quieren hacer la evaluación de competencias para su ascenso y además piden mejoras en el sistema de salud. De modo que aunque están dialogando con el gobierno, los maestros entraron en paro y mañana dice que se realizarán toma de capitales, dejando a 9 millones de estudiantes con los brazos cruzados en sus casas. Grave, muy grave. Este paro se suma a una larguísima lista de paros y bloqueos que se han ido sucediendo durante el gobierno de Juan Manuel Santos y que el presidente candidato dice que eso demuestra su talante democrático, mientras que hay otros que piensan que eso muestra la debilidad de un gobierno que se entrega ante la más mínima presión. Yo no tengo un recuento exacto del número de huelgas que se han sucedido durante este gobierno, pero son muchas. Voy a intentar recopilarlas para contarlas y para compararlas con otros gobiernos.
La pregunta que me surge es, ¿qué capacidad de negociación puede tener un presidente candidato en medio de una reñida campaña electoral? ¿Cómo saber que las negociaciones que el gobierno lleva a cabo en medio de esta contienda electoral pues es lo mejor para el país o de pronto lo mejor para conseguir votos? ¿Quién negocia en este caso? ¿El presidente o el candidato? Pregunto. El que negocia, el que paga es el presidente para tratar de cubrirle la espalda al candidato, ¿no? Es así, lo mismo que son así los regalos que el presidente candidato hace en distintas regiones. Recuerda que ayer lo íbamos regalando un hospital en Vigía del Fuerte Bueno, y regalando el diciéndole al anuncio de un alcalde, hospital, sea preciso, bueno, doctor pero Londoño. el regalo, El anuncio. Sí. este es el regalo que le hago, señora alcaldesa. Por favor, qué falta de pudor tiene este hombre, qué falta de vergüenza. ¿Cómo es posible que regale cosas con bienes que son del Estado? Claro que hospital no va a llegar nunca a Vigía del Fuerte, mientras Santos sea presidente, desde luego. Podrá tener, sí podrá tener hospital si elegimos entre todos a Oscar Iván Zuluaga, que es lo que va a pasar. Pero, ¿qué es eso? Diciendo el micrófono, alcaldesa, aquí le doy este regalo. ¿Le doy este regalo? Es que no tiene vergüenza, no tiene pudor. El Estado colombiano hace un esfuerzo y trae un hospital para Vigía del Fuerte. Ese es un mensaje. El otro es que le doy este regalo, alcaldesa. ¿Cómo le parece? Bueno, él da regalos, él arregla cosas. En este problema con los maestros, que es un problema muy delicado, hay un tema, Montserrat, que yo quiero destacar, porque ahí le meten a uno gato por liebre. Fíjese que uno de los temas de los maestros es que no admiten que se les hagan evaluaciones para ascensos. Ese ha sido un tema continuo de discusión, pero como que no. Si los maestros tienen que ser cada vez mejores, estar más preparados, ser más estudiosos, para que sean capaces de transmitir mejores conocimientos. ¿Cuándo, por ejemplo, se le va a exigir a los maestros que para graduarse como tales maestros tienen que saber inglés? A ver, ¿cuándo? ¿Cuándo? Una cosa tan elemental como esa. ¿Y cuándo, para tener derecho a los ascensos, eso se hará de acuerdo a un estricto control de merecimientos y conocimientos? Eso era lo que la ministra de Educación del presidente Uribe hacía. ¿Usted recuerda? Sí, claro. Claro, La, pero la, la actual rectora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, esa fue su gran conquista con los maestros y dejó un sistema que debió ser cultivado y adelantado por el gobierno del presidente Santos. Se abandonó y ahí tiene el paro. sí, pero yo insisto, doctor Londoño, ¿cuál es la capacidad de negociación de un presidente Ninguna, candidato cuando ninguna, faltan unos días para las elecciones presidenciales? ninguna ¿Es capacidad. inteligente y es justo para el país negociar en estas condiciones? No, pues claro que no. Entrega cualquier cosa, como le entregó a los agricultores lo que estaban pidiendo. Cosas que no resuelven el problema agrícola de fondo, no lo resuelven, no lo tocan, pero le regala plata. El primer avalúo era de 180.000 millones de pesos. El primer avalúo. ¿Cuánto costó arreglar el problema con los agricultores? Nadie lo sabe, pero ellos embolsillan la plata y quedan a la expectativa de lo que pueda ocurrir. Esto es sencillamente insólito. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 14 de mayo del año 14, son las 6:24 de la mañana. Conocida la última encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría, publicada por el diario oficial El Tiempo y el noticiero también del régimen CMI, en donde Zuluaga gana en primera y segunda vuelta. El presidente candidato sin sonrojarse, Juan Manuel Santos, le pide a Oscar Iván Zuluaga desde Cartagena de Indias que ponga la cara olvidándose de la vaca
de $12,5 millones, denunciada en Bucaramanga por el expresidente Andrés Pastrana Arango. Vaca que fue ordeñada por su guardia pretoriana, compuesta por los ñoños y los musas. Y por su guardia pretoriana, que es apenas un tímido remedio del cacareado proceso 8000, denunciado en su momento en la parábola del elefante por el director de la Hora de la Verdad, Fernando Londoño Hoyos. Ante la monserga producto del desespero santista, en otro escenario, en el Congreso de la República, el inteligente y reposado vicepresidente Carlos Holmes Trujillo le respondió al presidente candidato recordándole que el doctor Oscar Iván Zuluaga ya puso la cara, ya le dijo la verdad al país. Pues a contrario censo, fue Zuluaga quien emplazó a Santos, exigiéndole explicaciones sobre los $12,5 millones de los que nadie da razón. Otro que se salió de los chiros fue Vargas Lleras, que sin argumento alguno, en el desespero de su monserga, dijo: a mí sí me sorprende en estos días escuchar que vamos hacia un régimen de total impunidad en el proceso de paz. ¿De dónde sacan eso? Gritaba a pulmón herido Vargas Lleras, si ni siquiera se ha abordado el cuarto punto de esa negociación, a no ser que sea el proceso de las chuzadas. Holmes Trujillo le respondió: cuando yo digo lo que digo, me baso en el texto del marco jurídico para la paz. No necesito chuzar a nadie para darme cuenta que ese texto le abre la puerta a la impunidad. Por otro lado, vía Twitter, Tomás Uribe Moreno le pide a Santos que enfrente a Oscar Iván Zuluaga. A propósito, doctor Londoño, ¿cuándo asiste Santos a un debate ante el país para que hable de $2,5 millones de cosas que necesitamos saber? De muchas cosas, pero él elude sistemáticamente la confrontación ante la gente. Él elude que lo midamos los colombianos, y que lo midamos enfrentado a Marta Lucía Ramírez, a Clara López y a Oscar Iván Zuluaga, que se desviven citándolo todos los días a un debate que Santos rehúye y rehúye. Santos es como el ratón ese que está en su madriguera y que el gato le hace 1000 carantoñas para que salga, y el ratón no sale, y no sale, y allá se queda. A ver cuál tiene más paciencia, si el ratón esperando escondido o el gato esperando haciéndole la guardia. Como juega el gato maula con el mísero ratón. Sí, pero pues aquí el mísero ratón es el presidente y está escondido y vive escondido y seguirá escondido porque no quiere que el país sepa cuáles son todas sus miserias, porque lo que quieren los candidatos es una cosa muy simple: levantarle la enjalma. Claro. Te recuerda pues como los viejos arrieros del cinturón cafetero de Colombia andaban con la mula y había que levantarle la enjalma a la mula y mirarle todas las peladuras a ver si la mula podía seguir cargando o no. Le quieren levantar la enjalma a Santos para que el país lo conozca de verdad, como es, al descubierto, para que conozca las miserias de su gobierno, los abandonos. No tiene sino promesas para hacer. Ahí estaba Vargas Lleras gritando sobre las autopistas de la nueva generación, de la cuarta generación. A ver, muéstreme un metro de autopista. Y no me muestre una autopista completa, con un metro me basta. ¿Sí? Entonces, claro, y todo es así. Y ya ofrecen 1.200.000 casas, pero es que esto es una falta de respeto con el pueblo de Colombia. ¿De dónde? No fueron capaces de terminar 100.000 casitas regaladas. Parece que son como 23.000 las que lograron construir. No fueron capaces, pero ahí tienen al ministrico ese de vivienda, bueno, perdóneme la expresión, el sacamicas de Vargas Lleras, hablando de casas por todas partes. Pues no tiene casas. No inauguraban la primera piedra.
y la primera piedra ahí se quedó. Como le decía en Arauca el diputado a quien Vargas Lleras llamó Gamín, Gamín, le decía, a ver, muéstreme dónde están las casas en Arauca, dígame dónde están, vamos para allá. No, deme la dirección, yo conozco bien Arauca, yo sé llegar, dígame dónde están. Pues en ninguna parte. O como en Paipa, parte, o como en Paipa, cuando le dijeron de todo ahí en Paipa a Vargas Lleras. Por eso, en ninguna parte están las carreteras, en ninguna parte están las casas, en ninguna parte están las megacárceles, en ninguna parte están los hospitales, en ninguna parte están los colegios y las universidades, en ninguna parte hay nada. ¿En dónde está Gramalote? ¿En dónde está Gramalote? Hágame el favor. Jessica López. Hola, muy buenos días. Un cordial saludo para ustedes, queridos oyentes, 6:31 en la mañana. Hoy hay dos noticias que llaman principalmente nuestra atención. Una, para que ustedes tengan presente qué es lo que está ocurriendo en el mundo, se centra en Turquía, donde infortunadamente una explosión en una mina de carbón deja hasta el momento a 250 mineros muertos. Esta, según el gobierno de Recep Tayyip Erdogan, es el peor accidente minero de la historia de Turquía. Muy pendientes estaremos de esta noticia en el desarrollo de nuestros boletines informativos. La otra noticia se relaciona directamente con nuestra región, con Latinoamérica. Hablamos de los diálogos que se adelantan en Caracas. Como ustedes saben, ya lo hemos repetido muchas veces aquí en la Hora de la Verdad, pero vale la pena volverlo a mencionar. María Ángela Holguín integra junto a los cancilleres del Brasil y Ecuador la misión de la UNASUR, que actúa como mediadora en los diálogos que adelanta el gobierno del señor Nicolás Maduro y la oposición venezolana en Caracas. El lunes pasado y ayer martes, María Ángela Holguín fue noticia en la prensa regional porque salió a afirmar que esta misma semana se reanudarían los diálogos en Caracas, y también salió a decir que exactamente mañana jueves tanto los opositores como Maduro y sus ministros se sentarían nuevamente a la mesa luego de una primera fase en las conversaciones en la que, según la canciller Holguín, se dio una especie de catarsis donde las dos partes se dijeron mucho de lo que tenían guardadito. Pues hoy la noticia que les traigo es que lo que ayer fue aplaudido por algunos países de América Latina como Ecuador, Brasil, Bolivia y por supuesto el nuestro Colombia, el gobierno colombiano, hoy ya no lo es. ¿A qué me refiero? Ayer, en horas de la noche, los miembros de la oposición que están entablando los diálogos con Maduro a través del secretario de la Mesa de Unidad Democrática salieron a decir que el proceso de diálogo está congelado en señal de protesta por el estancamiento de las conversaciones y por la represión desmedida por parte del gobierno chavista contra los manifestantes, principalmente contra los estudiantes de Venezuela. La respuesta del presidente de nuestro vecino país no se hizo esperar, como siempre ocurre. Anoche, en su programa radial En Contacto con Maduro, el mandatario venezolano dijo que él jamás se va a parar de una mesa donde se dialogue de paz. Hay presiones para acabar con el ambiente de diálogo y eso, por supuesto, se le atribuye directamente a la oposición. Eso es lo que dice Maduro y vamos a ver en qué resulta todo esto. Claro, eso es lo que dice. Lo que hacen las calles es romperle la cabeza a los estudiantes, llevárselos presos, maltratarlos, abusar de ellos, cometer toda clase de atropellos. Esa es la vieja táctica leninista. Mentir, mentir y mentir. Y dar garrote y dar garrote. De manera que en eso está el señor Maduro y por eso se congelaron los diálogos de paz, porque ni siquiera Capriles y sus amigos, los de la parte de la oposición que le estaban haciendo el coro a Maduro con estos diálogos, resolvieron permanecer en la mesa. No fueron capaces, no resistieron. Les dio asco y les dio preocupación seguir ante el mundo en el ridículo en que están. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Amanecemos hoy hablando del dólar, del precio del dólar, porque, doctor Londoño, yo nunca había visto que ocurriera un fenómeno como el que ocurrió ayer, pues el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, envió un tuit y el dólar subió. Así fue. Superó inclusive los 1.920 pesos, esto tras un trino, un mensaje a través de Twitter en el que el ministro Cárdenas aseguró que por medio del Tesoro Nacional el gobierno realizaría eventuales compras de dólares. Eso llevó la moneda al alza,
1.919 pesos con 70 centavos. Es la tasa representativa del mercado para hoy. La pregunta que queda de fondo es, más allá de esta acción del ministro, de lograr que la divisa subiera tanto gracias a un trino, pues la pregunta que queda es, primero, ¿qué va a hacer el gobierno con esos dólares que va a adquirir? Segundo, pues, ¿qué tan sostenible es esta medida de que el gobierno, a través de compras del Tesoro, pues pueda sostener al alza la tasa de cambio? Esto en medio de las compras que hace el Banco de la República. Recuerde, doctor Londoño, que el próximo mes de junio se va a revisar un poco ese plan de compras y eventualmente se podría aumentar, pero por lo pronto es el gobierno el que está echándole mano a la tasa representativa del mercado, a subir el precio del dólar, y esto mientras siguen llegando capitales golondrina, viene la plata para los test, pero aparentemente esa plata se termina utilizando para comprar dólares. Con un trino subió 15 pesos el dólar ayer. Con un trino, habrá Con que un ver, trino, así de sencillo. Sergio, averígüelo si además del trino efectivamente la tesorería compró dólares. Y buena pregunta la suya, ¿qué hace con los dólares que compra el Tesoro Nacional? ¿Y qué tantos puede comprar? ¿Qué tan sostenible es esta medida a mediano plazo? Los especialistas en el mercado dicen que el dólar vuelve a bajar y que va a caer hacia 1.875 y hasta 1.850 pesos, porque siguen alentando el endeudamiento en el exterior. Mientras la revaluación del peso persista, mientras la tasa de interés esté tan alta aquí y tan baja en los Estados Unidos, todos, gobierno y particulares, se seguirán endeudando en el exterior. Y esos dólares que llegan presionan a la baja el precio del dólar. Tan sencillo como eso. Entonces alguien los tiene que sacar del mercado, en este caso el gobierno. Y mientras tanto, se quiebra el país, se quiebran los agricultores, se quiebran los industriales, se quiebran los productores nacionales, se quiebra la industria turística nacional. La gente se está yendo a pasear a México y a los Estados Unidos y a las Antillas por una sencilla razón, porque es mucho más barato ir allá que quedarse acá. Sí, Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Con ponencia del magistrado Gerardo Arenas, el Consejo de Estado le otorgó a Gustavo Petro medidas cautelares en el curso de la demanda de nulidad y restablecimiento presentada por el destituido alcalde capitalino, luego de ser sancionado por las irregularidades en la planeación y ejecución del nuevo modelo de aseo. Con esta decisión, el fallo de la Procuraduría General de la Nación, sancionando a Petro con la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 15 años, queda suspendido hasta que no se tome una decisión de fondo. La defensa del alcalde argumentó la vulneración a los derechos al debido proceso y a la defensa. Los tres magistrados que convinieron conceder las medidas cautelares, Gerardo Arenas Monsalve, Berta Lucía Ramírez de Páez y Gustavo Gómez Aranguren, salvaron su voto en el fallo de tutela en el que el Consejo de Estado le negó al sancionado alcalde de Bogotá la protección de sus derechos al debido proceso el pasado 5 de marzo. En esa ocasión, los magistrados argumentaron que la sanción de la destitución conllevaba la afectación seria, cierta e irreversible de los derechos políticos del alcalde, porque la sanción a título de dolo no tenía en cuenta motivación razonable, suficiencia argumentativa ni probatoria. Se considera en el ámbito jurídico que el otorgamiento de medidas cautelares suele ser un prejuzgamiento, y es de gravedad que en esta decisión se manifieste que el dolo del alcalde en las decisiones administrativas respecto al servicio público de aseo no ha sido debidamente comprobado por la Procuraduría General de la Nación. El estudio de la acción podría durar 2 años. La Procuraduría General de la Nación anunció que presentará un recurso de súplica argumentando que no se cumplen los requisitos legales ni constitucionales para que se emitan las medidas cautelares que suspenden los alcances del fallo. Y mientras se conocía la decisión de la sección segunda, doctor Londoño, Petro pactaba apoyar la reelección de Juan Manuel Santos, como usted bien lo había anunciado, y atrás quedaron los reclamos de Petro al presidente de la República.
Debo hacer una corrección. Usted me dirá, usted ha estudiado más el tema que yo. Usted dijo que con ponencia del magistrado Arenas. No fue con ponencia, fue con providencia del magistrado Arenas. Esa decisión la tomó él solito. Es una medida cautelar que toma el magistrado que está adelantando el proceso, el magistrado sustanciador o ponente. No lo definió la sala. La sala va a definir la súplica que interponga el procurador. Súplica que ya está resuelta porque se presenta ante la magistrada Ramírez, es Berta Lucía, y el magistrado Gómez, que ya se sabe que son también de Petro. Así es, porque aquí se sabe a quién pertenecen los magistrados. Lo que habíamos dicho, Santos convence a Arenas para que Arenas dicte la medida cautelar y Petro resuelve apoyar a Santos para su reelección presidencial. Mi Dios los cría y ellos se juntan. Santos y Petro, los dos peores gobernantes que han tenido Colombia y Bogotá, unidos por la reelección. Eso es una maravilla. Ahí están, mi Dios los cría y ellos se juntan. Y en un minuto estaremos con Fabio Valencia Cosio, coordinador del Comité Político del Centro Democrático en esta campaña por la presidencia de la República. Fabio Valencia Cosio, exministro de Estado y expresidente del Congreso de la República, estará con nosotros en un minuto.